Muy buena noche. Estamos hoy acá de nuevo con Acción Positiva y pues tocando temas interesantes a nivel nacional e internacional, pero en este mundo globalizado en el cual hoy vivimos, prácticamente lo que pasa en un lugar del mundo afecta a otros y viceversa. Entonces, por lo tanto, hoy vamos a comentar lo que ha venido sucediendo en la política, en los resultados electorales de un país hermano muy querido como es el Perú. Y ahí se ha venido desarrollando un proceso político que, como los que se han venido produciendo recientemente en toda Latinoamérica, está lleno de muchas características, de muchas cosas pintorescas incluso, de muchas paradojas, de muchas contradicciones. Tenemos que al final, después de la primera vuelta, pues pasan dos candidatos. Uno de ellos es Keiko Fujimori, pues hija del que fue presidente Fujimori, Alberto Fujimori, quien está guardando prisión. Y por otro lado pasa Pedro Castillo, un campesino sindicalista que era prácticamente desconocido y que de repente empieza a tener una posición importante, relevante, y ahora pues estamos en el punto que prácticamente en esta carrera que están teniendo estos agónicos resultados, ¿verdad? Resulta que no se sabe en este momento que estamos transmitiendo, que estamos grabando, falta un 5% de los votos. Pero consideramos importante el platicar sobre este tema con una persona de reconocido prestigio, Luis Felipe Polo. Él es un internacionalista, catedrático universitario de la Universidad Rafael Andívar, dentro de las muchas cosas que pudiéramos decir de él, porque pues con mucha modestia nos pide no hablar demasiado de ese currículum, el cual está lleno de una experiencia grande en diferentes instituciones a nivel latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo, su país Perú, en el cual estuvo realmente dando mucha consejería muy importante, y ahora pues a nivel prácticamente latinoamericano y mundial, como así pudiéramos decirlo. Luis Felipe, bienvenido a nuestro programa. Qué gusto tenerte por acá de nuevo. Querido Francisco, para mí es un gusto y un honor estar en Acción Positiva, verte después de algunos años. Te felicito por este programa y la verdad que América Latina está bastante complicado, así que aquí estoy a las órdenes y un saludo a todos tus televidentes. Pues muchísimas gracias, Luis Felipe. Bueno, pues entrando directamente al tema de lo que está pasando en el Perú. Obviamente lo que hoy pasa en el Perú o lo que va a pasar dentro de 5%, 4%, 3%, porque ahí sí que cada porcentaje está dando resultados diferentes, ¿no? Creo que en el momento que estamos hablando, faltando un 5% o menos de los votos, Pedro Castillo aventaja a Keiko Fujimori por 90,000 o 91,000 votos. Pero como lo quiero reiterar de nuevo, es en este momento, porque como hemos visto en otras confrontaciones políticas recientes, incluso en Estados Unidos de Norteamérica, las votaciones han sido sumamente ajustadas. Pero, de Felipe, este momento histórico del Perú tiene antecedentes. ¿En dónde mirarías tú un antecedente de lo que hoy está pasando en el Perú? Pues mira, históricamente, digamos, el Perú ha sido un país un poco complicado políticamente hablando. Nosotros hemos tenido una dictadura militar desde el año 68 hasta el año 80, con dos tipos de gobierno. Un gobierno militar de izquierda, donde incluso hizo una serie de reformas políticas importantes en favor del campesinado, hizo una reforma agraria, expulsó, por ejemplo, empresas petroleras norteamericanas, y después sí hubo un golpe de Estado de otro militar, pero de derecha, que era a su vez el ministro de la Defensa, del que sacó, y fue el que hizo el proceso de retorno a la democracia. Pero ahí hubo un fenómeno importante que siempre hay que tener en cuenta, y es el inicio del terrorismo en Perú en 1980. Este terrorismo que hizo cosas terribles, asesinando a campesinos, a militares, policías, a sociedad civil,
que hizo una respuesta también, en algunos casos excesiva desde el Estado, con violaciones a los derechos humanos, acompañó a la política peruana desde 1980 hasta 1992, donde se captura finalmente a Abimael Guzmán. Pero en el trajín entre 1980 y 85 con el presidente Belaúnde, y de 1985 al 90 con el presidente Alan García, se colocan en una posición social un poco difícil, porque se ve la brecha social peruana se acrecenta. Es decir, como pasa en los países de América Latina, el sector de los ricos y los poderosos contra el sector de la pobreza, que comienza a crecer mucho en nuestros países, y el Perú no se escapa de esto. Ya en el año 90, cuando entra Fujimori, un candidato como Pedro Castillo, que nadie lo conocía, había sido rector de una universidad y había tenido un programa de televisión, comienza a surgir entonces esa voz de protesta de la ciudadanía ante la clase política. Había un Congreso que no ayudaba en la gobernanza del país, había un poder judicial amaniatado, y Fujimori decide entonces en el año 1992 hacer un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, donde cierra el Congreso, cierra el Poder Judicial, cierra el Tribunal Constitucional y asume todo el poder. Y eso hace que el descontento de la población incluso fue su principal aliado, porque cuando hace su golpe de Estado casi el 90% de la población estaba de acuerdo, es decir, la gente estaba contra el Congreso, la gente estaba contra la Administración de Justicia, que es lo que pasa en Guatemala, que es lo que pasa en muchos de nuestros países de América Latina. Durante ese tiempo, Fujimori hizo un gobierno muy populista. Si bien es cierto, se le reconoce que pudo combatir el terrorismo de una manera muy fuerte, con leyes muy fuertes, terminó casi con el terrorismo, pero también hubieron muchas violaciones a los derechos humanos, pero comienza toda la etapa de la corrupción, que es un mal que vino persiguiendo a todos los siguientes presidentes, porque cuando Fujimori renuncia por fax en el año 2000, con unas elecciones fraudulentas, donde incluso nuestro buen amigo Eduardo Stein fue el jefe de la misión de la OEA para esas elecciones, donde se pudo comprobar en el año 2000 que hubo fraude electoral, tuvo que huir y asume el presidente del Congreso por algunos meses hasta el año 2001. Y de ahí comienza este ciclo triste para el Perú, donde a pesar de que los presidentes, especialmente el presidente Toledo, que está del 2001 al 2006, trata de hacer políticas sociales, del 2006 al 2011 está el presidente Humala, que vino de un aspecto militar, socialista, medio izquierdista, después Alan García, no logran realmente revertir la pobreza que hay en el Perú, agregado esto obviamente a la lucha contra el narcotráfico, agregado a la misma política internacional, es decir, hay una serie de presión. Y las demandas sociales vienen cada vez más con mucha conflictividad social, violaciones a los derechos humanos, etc. Pero la peor crisis surge a partir del 2016, donde Keiko Fujimori pasa por segunda vez a una segunda vuelta, ya la primera había sido en el 2011 con Ollantumala, pierde con Ollantumala, pierde con Alan García y pierde con Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016 por 40,000 votos. Pero el poder de su partido llevó a que su partido tenga la mayoría en el Congreso de la República. Y aquí viene toda la crisis, porque ella, es más, hasta el momento nunca pudo aceptar que había sido derrotada en esas elecciones. El Congreso se dedica a atacar al gobierno y se ve en la necesidad de Pedro Pablo Kuczynski de renunciar a casi 2 años de estar como presidente. Asume el primer vicepresidente, que es Martín Vizcarra, donde por 2 gabinetes que fueron cuestionados en el Congreso, disuelve el Congreso, asume un nuevo Congreso y ese nuevo Congreso también lo saca Vizcarra. Entonces ahí teníamos ya 2 presidentes. Asume en el mes de noviembre el presidente del Congreso, que estuvo por 6 días, y finalmente en diciembre asume el actual presidente Sagasti. Es decir, en este quinquenio que estamos terminando,
para vergüenza internacional, pero ha tenido 4 presidentes. Y estas elecciones, mi querido Francisco, se ve con la necesidad de cambios políticos importantes. Se presentan, lamentablemente, 18 candidatos a la presidencia, y los dos de la más alta votación, que fueron Keiko Fujimori y Pedro Castillo con 18% y Keiko Fujimori con 13%, realmente pasan a la segunda vuelta, pero como que son los candidatos que pasaron a la segunda vuelta con menos votación en la historia política desde el año 1980. Entonces el país se ve con la necesidad de escoger, el 70% del país se ve la necesidad de escoger a un presidente que realmente no tiene mayoría en el Congreso, no tiene arraigo popular, y son dos extremos, desde la derecha a la izquierda. Entonces estamos en estos momentos en este limbo de político, donde, como bien tú señalabas, falta un 4% aproximadamente del conteo, son casi 100,000 votos de diferencia. Hace algunos minutos la candidata Fujimori ha salido diciendo que hay fraude electoral, el candidato Castillo ha salido diciendo también que hay fraude electoral. Castillo ha pedido a sus seguidores que salgan a las calles, en estos momentos están en las calles haciendo una vigilia frente a las instancias electorales. La candidata Fujimori también está pidiendo una vigilancia a sus militantes de los votos, de manera que lo que puede pasar en Perú a partir de mañana, nadie lo sabe. Esta es la situación. Mientras tanto, la pobreza, la corrupción y todos los problemas que son los que están llevando a esta crisis política, siguen esperando que alguien venga por lo menos a tratar de solucionarlos para poder tener un país donde el bien común prevalezca y donde la paz y el desarrollo puede ser el norte político de esta parte de la región. Muchas gracias, Luis Felipe. Pues obviamente has hecho tú un sumario excelente de esos antecedentes que han llevado a la presente situación. Por ejemplo, pues Keiko, su tercer intento, obviamente cuando tenemos presidentes como los que tú has mencionado, el presidente Fujimori, Ollanta Humala, que llega también a la presidencia, Alan García por 2 veces, ¿no? La primera vez tiene que salir del país, regresa una segunda. Me recuerdo Alan García, un brillante hombre para los discursos políticos, un orador extraordinario. Y luego pues viene Kuczynski y viene todos estos cambios que han venido uno tras otro. En medio de todo esto, Perú en algún momento, pues en Fujimori en adelante, alcanza un crecimiento económico espectacular. Llega a ser un 8.9 o 9% arriba, muy por arriba de la media latinoamericana, lo cual decía, bueno, pues Perú va muy bien. En el año 2020, aunado a esta intranquilidad política y sumado pues, la pandemia, tiene un crecimiento de menor del 11%, de lo peor que ha tenido en su historia también, ¿verdad? Pero vamos entonces ahora a que tenemos a 2 populistas, porque por un lado Keiko es una populista de derecha, y Castillo un populista de izquierda. Entonces, y por otro lado, resulta este efecto que hemos visto en muchos países de Latinoamérica, incluyendo en Guatemala el nuestro. ¿Por quién voto? ¿Por cuál de los males voto? Porque no estoy votando por el que quiero, sino que por el menos malo, el menos preocupante. Y hemos visto cómo Keiko iba significativamente atrás de Pedro Castillo. Pero uniendo a muchos sectores, incluyendo, por ejemplo, Vargas Llosa, que viene en su apoyo, resulta que ha ido subiendo y la distancia prácticamente es 0. ¿Cómo has visto tú que un populismo de derecha y un populismo de izquierda de repente se unen por aquello de que este es peor que el otro? Y ya no voto porque yo quiero votar, sino por el que menos vaya a hacer daño. ¿Cómo lo visualizas? Mira, es bien complejo, ¿no? Lo que está pasando. Tú tienes toda la razón. Por ejemplo, el crecimiento de Perú ha sido muy grande. En el año 2008-2009, cuando fue la crisis inmobiliaria a nivel mundial, los únicos países que crecieron en ese momento en América Latina fueron Perú y Uruguay. Perú con el 3%, que era bastante. Acuérdate que ese año todos los países también estuvieron en una crisis económica, obviamente no tan fuerte como la que tuvieron el año pasado. Pero el año pasado,
Perú fue el peor país en crecimiento. Su decrecimiento ha sido, como bien señalas, el 11% del Producto Interno Bruto, el peor de toda América Latina y uno de los peores del mundo, además. Pero yo creo que la pandemia ha servido para desnudar lo que se encuentra debajo de estas cifras macroeconómicas de Perú. El acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a los beneficios sociales, hizo justamente que toda esta máscara, como yo le llamo, macroeconómica, que a veces los gobernantes simplemente trabajan por mostrar números hacia afuera, pero se olvidan de la inversión social hacia adentro, hizo que efectivamente el Perú caiga en una crisis como la que esté ahora y nos encontremos, como bien señalas, entre dos extremos populistas. Porque ¿cómo es posible, por ejemplo, que por un lado, que Keiko Fujimori diga que va a construir 10.000 escuelas en 5 años, cuando uno saca un promedio, pues es imposible poder hacerlo, y por el otro lado, Castillo haya anunciado que va a subir el Producto Interno Bruto en salud y educación a 10% cada uno, cuando el Producto Interno Bruto en total llega a 18-19%. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto de los sectores? Entonces, estás ahí ante dos extremos, pero aquí hay un valor agregado contra Keiko, que es el antifujimorismo que existe contra ella, porque el recuerdo de su padre con todos los actos de corrupción, comprando a políticos a través de Vladimiro Montesinos, por ejemplo, y todo lo que se conoce internacionalmente, ella arrastra, pero no solamente arrastra por el padre, sino por las denuncias judiciales que ella tiene también por actos de corrupción, por financiamiento en sus campañas políticas anteriores de parte de esta famosa empresa de Odebrecht que tanto daño ha hecho a la política en América Latina y que ningún país hasta ahora se está salvando de sus tentáculos donde han podido entrar a financiar a políticos, y además están todas aquellas personas que rodean a Keiko Fujimori con un pasado no tan solvente, que digamos. Pero agregado está la presencia, como tú señalabas, de Mario Vargas Llosa. Es decir, alguien decía, Mario Vargas Llosa es un excelente literato, pero es un mal político, porque de haber sido antifujimorista al 100% y de haber salido públicamente en las dos anteriores campañas políticas apoyando a los contrincantes de Keiko Fujimori y diciendo que él en su vida votaría por Keiko Fujimori, pues ahora están de besos y abrazos. Y eso la población lo resiente, ¿no? Porque no hay una consecuencia de principios, no hay un principismo, sino hay un acomodamiento solamente político por necesidad, por presión o por quién sabe qué, para lograr de que alguien como Vargas Llosa se crea que va a influir en la ciudadanía, pero yo creo que es todo lo contrario. Y eso también, a mi modo de ver, ha servido para que los resultados se reviertan así de tanto. Por ejemplo, anoche, cuando salieron los primeros resultados oficiales, Keiko Fujimori estaba llevando la delantera como por 4 millones de votos. Claro, porque los resultados oficiales, los primeros que llegan son de la capital, ¿no? Alrededor de la capital, son las zonas urbanas. Y no se tenía en cuenta todavía las zonas rurales, ni la selva, ni los votos del exterior. Pero conforme avanzaba el tiempo, eso se ha ido revirtiendo y ahora, obviamente, con ese voto rural, ese voto campesino, ese voto de la selva, pues Pedro Castillo ha pasado a tomar la delantera, que es un poquito lo que pasó aquí en Estados Unidos. Si recordamos la elección última entre Biden y Trump, Trump llevaba la delantera al principio en varios de los estados, y conforme llegaban los votos, o se escrutaban los votos, incluso los que llegaban por correo, que como tú sabes aquí se puede votar por correo, comenzaba a equipararse hasta que Biden lo pasó. Entonces, sí realmente estamos ante dos escenarios populistas, con el temor de que pueda pasar cualquier cosa. En estos momentos Perú es como un trapo lleno de gasolina, que cualquier chispa que salte sobre eso se va a incendiar, y creo que también hay muchos medios de comunicación en Perú que no han contribuido y que por el contrario han tenido abiertamente la política de un apoyo contra Pedro Castillo, incluso señalando
a todas las personas que apoyaban a Pedro Castillo que eran terroristas, lo cual no es así. Se ha terruqueado al 50% del país prácticamente para tratar de que Keiko Fujimori continúe con esta política macroeconómica que se tiene en el Perú, pero cuyas consecuencias las hemos visto, como vuelvo a repetir, desnudadas a través de la pandemia. Bueno, pues obviamente cuando vemos nosotros estas posiciones, ¿no? Cuando leo Pedro Castillo está en su hogar en Tacabamba, allá en la sierra, en un lugar pues muy humilde, verdaderamente es clara pues su posición, su origen, su apoyo, porque como tú bien mencionas, resulta que Keiko en las áreas urbanas saca un voto mucho mayor, eso empieza a revertirse cuando va en las áreas rurales y ahora estamos también pendientes de algo interesante, ¿no? Y lo que está pendiente de interesante es el hecho de que el voto del extranjero también está pendiente de recibirse en su totalidad y el cual se dice que puede variar esos pequeños puntitos que hacen diferencia. Tú te recuerdas en aquella elección que Felipe Calderón le gana a AMLO, su oportunidad en México, la diferencia fueron un mínimo porcentaje en los últimos 4 o 3% y todavía hizo una diferencia fundamental. Pero tal vez también lo preocupante es, uno, lo que tú mencionas, Perú con una gran oportunidad, un país rico en diferentes aspectos que llega a tener un crecimiento muy grande y sin embargo, pues ese crecimiento no se derrama, realmente no se extiende hacia todas las niveles que lo necesitan. La macroeconomía muy bien, pero la microeconomía, la gente realmente no logra compensarlo. Y hoy los vemos enfrentando a dos áreas, prácticamente un área urbana versus prácticamente un área rural, lo cual a mí me preocupa mucho porque yo veo esa polarización, no solamente allá en Perú, sino que en muchos países de Latinoamérica se está dando ya esa diferencia entre un área y la otra, lo cual te lleva a polarizar. Me imagino también que ahora cuando se llega a un congreso, va a ser un congreso allá que va a ser sumamente dividido también, porque ambos van a llegar con una fuerza política importante. Y entonces, en vez de ir para adelante, van a seguir una guerra ya a nivel de las cámaras, de los congresos, etcétera, es lo que no produce el avance de los pueblos, porque no se va en una misma dirección, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aquí hay una cosa bien curiosa con el voto del extranjero, mi querido Francisco, porque cuando Keiko Fujimori, el partido de Keiko Fujimori tenía la principal fuerza en el Congreso, anuló el voto del extranjero. Hizo una reforma de ley y anuló. Entonces los extranjeros no podíamos votar. Es recién en el gobierno de Vizcarra cuando se aprueba nuevamente ese voto para los extranjeros. ¿Y ahora qué está pasando? Pues que Keiko está pidiendo el voto de los extranjeros. Entonces uno realmente no sabe cómo trabajar la vida porque anula y ahora eso podría, que yo lo dudo realmente, podría darle algún tipo de victoria si es que efectivamente logra tener todos los votos. Lo que pasa es que en el extranjero el ausentismo es inmenso. En Perú es una obligación votar, no es como en Guatemala, donde uno vota porque lo considera un deber cívico. En Perú es obligatorio la votación, y si tú no votas, pierdes tus derechos civiles hasta que no pagues tu multa. No puedes ir a cobrar un cheque, no puedes firmar contrato, no puedes ir a un notario, nada, hasta que no pagues tu multa. Los peruanos en el extranjero no tienen la obligación de votar. Por eso que el ausentismo es bastante grande. Más o menos se calcula en un ausentismo histórico del 70% de personas que no van a votar. Si consideramos que es un millón de personas que votan en el extranjero, solamente estarían votando 300,000. Si consideramos que el 60% han sido para Keiko Fujimori, digamos, estamos hablando de 180,000 votos. No sé si con eso pueda llegar porque todavía faltan votos por escrutar en el interior del país, que son de los lugares donde Pedro Castillo ha tenido altísima votación. Ha habido, por ejemplo, lugares en el Cusco, donde Pedro Castillo ha tenido casi el 89%, 90%. Toda la parte de la Sierra del Perú, que es lugar de pobreza, ha tenido altísima votación. Entonces, sí es un fenómeno bastante interesante lo que está pasando, pero como tú bien dices, es un fenómeno que se está replicando en otros países. ¿Por qué? Porque yo creo que
los políticos que llegan al gobierno se olvidan de que muchas veces llegan al gobierno también por el voto del interior de los países, y no solamente por el voto de la capital. Pero una vez sentados ahí, se olvidan del resto y comienzan a gobernar a lo que tienen más cerca, porque en algunos casos, en algunos países todavía se consideran como el alcalde de la ciudad y no el presidente del país. Y ese es un problema que tenemos que desechar, porque faltan, además, liderazgos políticos, faltan partidos políticos. Hoy en Perú hay muchos de los candidatos, de los 18 candidatos que hemos tenido, yo creo que 14 o 13 han sido por vientre de alquiler, que han estado prestados en partidos políticos y que no representan realmente a sus ideologías. Gracias, Luis Felipe. Vamos a tener que terminar este segmento en que estamos en este momento. Tenemos un par de minutos. Como no sabemos el resultado final en el momento que lo estamos haciendo, pero cuando este programa transmita, probablemente ya va a haber un resultado. No importa quién de los dos gane, en un minuto, ¿cuál sería lo que tú quisieras que esta persona que gane haga por el Perú? Esta persona lo que tiene que hacer es convocar al candidato perdedor para que juntos sientan las bases de lo que va a ser un gobierno de conciliación. Y además la persona que gane debería de convocar a un gabinete amplio para poder tener a gente de diferentes sectores, sin que implique eso el cambio de su plan de gobierno. Yo creo que eso debería de no estar en discusión, porque por eso han ganado, pero sí tratar de hacer un gobierno ancho donde haya la mayor cantidad de representantes de diferentes sectores políticos y sociales. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Creo que lo que tú has dicho es algo fundamental. Es esa madurez política que nosotros tenemos que tener para no pensar en que como no ganamos una victoria, sino que queremos ganar toda la guerra, pues, ¿no? Y si no, siempre estamos de una vendetta a la otra, ¿no? Y entonces el que viene cambia. Yo creo que lo que tú has dicho es fundamental, se aplica a todos los países de Latinoamérica. Es como aquel que llega a ser presidente, tiene que olvidarse que representa a un partido político y volverse el presidente de todos los ciudadanos de una nación. Pues vamos a tener hoy que terminar este segmento en el que estamos. Luis Felipe, gracias por todo esto comentario al respecto de lo que está sucediendo en Perú, porque nos ilustraste muy bien lo que pasa en prácticamente la política de toda Latinoamérica y del mundo. En este momento nos vamos a retirar, pero vamos a regresar con más acción positiva. Bueno, pues estamos acá con más acción positiva para continuar este análisis que hemos venido haciendo con el licenciado Luis Felipe Polo, con quien estuvimos platicando sobre Perú y el resultado de las elecciones. Y fue muy interesante porque fue hecho en un momento en el cual estaba prácticamente a punto de, pero no se había conocido todavía el resultado final. Y esa característica que se ha venido presentando en las últimas elecciones a nivel latinoamericano e incluso en otros países del mundo, en el cual en el último momento puede variar los resultados por diferentes razones. Pero esto me trae, Luis Felipe, de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros en Acción Positiva de nuevo. Gracias por estar tomando tu tiempo para venir a compartir tus experiencias, ¿no? En este campo internacional. Tú tuviste una experiencia grande en el Banco Interamericano de Desarrollo también. ¿Cuánto toda esta economía que está sucediendo alrededor de los fenómenos políticos nos marca? Porque, por ejemplo, ahora leía yo que en el caso del Perú, cuando hay victoria del señor Pedro Castillo, de repente el sol empieza a devaluarse y hay un gran cambio porque hay temor en los inversionistas. Por otro lado, el presidente mexicano AMLO enfrentó unas elecciones que no eran de él, eran elecciones legislativas y de municipalidades, etcétera, y el peso mejoró cuando AMLO empezó a perder, o sea, por lo contrario. La economía tan ligada a la política, ¿verdad, Luis Felipe? Así es. Ha ¿Cómo habido va? un fenómeno en los años 2000, tú recordarás de que la mayoría de los países en América Latina tenían gobiernos de izquierda. Si hacemos un repaso rápido, por ejemplo, estaba Argentina, estaba Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, digamos Perú con Ollanta, Brasil, lugar importante con Lula, Ecuador con Correa,
Colombia no han tenido ese tipo de gobierno tildado de izquierda, y Venezuela, pues, con Maduro, ¿no? Pero y acá viene un fenómeno importante, porque cuando en política en América Latina se trata de grupos de izquierda, inmediatamente los opositores a estos grupos de izquierda los tildan de ser pro Chávez o pro Maduro, lo cual no es así. Por ejemplo, en el caso peruano, a Castillo lo han acusado de ser pro Maduro, pero todo el mundo sabe, por lo menos ese es mi concepto, que Maduro es una afrenta a la dignidad de la persona humana para América Latina y para el mundo. Un personaje como él, realmente que haya llevado a su país hasta donde está, es un ejemplo malísimo de lo que es una política de izquierda para el mundo entero. Y ojalá pronto pueda dejar el poder de alguna forma. Entonces, siempre se asemeja a los gobiernos o a los candidatos o a los políticos de izquierda con el modelo Maduro, que no es así. Ese modelo de América Latina sí sirvió en su momento, hubo mucho crecimiento. Vemos Brasil, Brasil es un país pujante, miembro del BRICS, por ejemplo, con una economía pues grandísima. Ahora más bien, por el gobierno de Bolsonaro y por toda la crisis de la pandemia, ha caído un poco. Chile ha caído un poco con un gobierno de Piñera que es de derecha. En el caso de Argentina podemos ver una situación muy particular, porque si bien es cierto, la izquierda siempre ha gobernado, excepto por el periodo de Macri, se creía que el regreso de Fernández iba a levantar la economía, pero al contrario, está en una total crisis económica. Uruguay mantiene su categoría de ser uno de los países donde en América Latina, por ejemplo, es el número uno en temas de corrupción. No hay corrupción tan grave como hay en el resto de los países, a pesar de que ahora es el gobierno de derecha, pero ha seguido el modelo económico que en su momento lo puso Tabaré Vázquez o el mismo Mujica, es decir, continúan con esa línea. Vemos Bolivia, que es uno de los países que económicamente crece bastante y tiene un apoyo social muy grande, nuevamente de regreso al gobierno con el partido de Evo Morales. Ecuador ha ganado la derecha, expectante obviamente, porque si bien es cierto que el anterior presidente había sido el vicepresidente de Correa, pero cambió un poco el giro de la economía, no fue tanto. Y Colombia, que sí es un enigma total, ¿no? Porque Colombia incluso, donde ha sido un país pujante, pero con mucha violencia, violencia guerrillera, violencia narcotraficante con grupos de guerrilla o grupos hasta terroristas, pues la firma de la paz, donde se creía que el país iba a salir del hoyo, no ha servido de mucho. Y si bien es cierto, las economías de estos países están teniendo un crecimiento macroeconómico importante, quitándolo del 2020, obviamente porque a todos los países ha golpeado bastante fuerte, vemos que no ha alcanzado todavía esos estándares que se necesitan para que sean admitidos ante incluso la OCDE, ¿no? Que como lineamiento o como objetivo de una economía realmente pujante de servicio a las sociedades. Entonces, sí estamos viendo una serie de crisis en diferentes países a raíz de medidas económicas, porque vamos a ver que la crisis de Colombia fue porque el presidente Duque elevó los impuestos. La crisis en Chile fue porque el presidente Piñera decidió subir el precio del transporte. Entonces, la economía golpea más a los que menos tienen. Y creo que ese es un problema de la clase política de los gobiernos, donde en lugar de irse a los grandes empresarios, a las clases ricas, que tienen la posibilidad, además de pagar más impuestos, castiga a las clases mayoritarias, y ahí están las reacciones. Si vemos el caso de Estados Unidos, como alguien me decía, Estados Unidos es un país capitalista. Tú lo sabes, Francisco, no importa quién esté en el gobierno, su modelo es capitalista. Si está Obama, si está Bush, si está Trump, si está Biden, el modelo es capitalista. Lo que pasa es que el modelo capitalista tiene sus beneficios sociales. Solamente el hecho que Biden, por ejemplo, ya mandó un proyecto de ley para poder más impuestos a los ricos, nadie ha reclamado, ni siquiera los mismos ricos.
¿Por qué? Porque saben perfectamente que está en su capacidad de pagar más impuestos. Pero si esto lo trasladamos a nuestros países de América Latina y algún gobierno quiere poner más impuestos a las clases más pudientes, ahí viene el problema, porque todavía no se tiene ese concepto de país, ese concepto de nación. Entonces, sí las economías crecen, sí los índices macroeconómicos están bastante buenos en términos generales, en promedio, pero la pobreza ha aumentado, la salud está deteriorada y la educación también está en crisis. Y esos son los problemas que las clases políticas tienen que solventar en algún momento. Y que obviamente no se está logrando tener esas respuestas, Luis Felipe, No se porque, tienen. mira, tenemos ejemplo tras ejemplo. Cuando se habla de la derecha, cuando se habla de la izquierda, de repente se dice, mire, las ideologías ya murieron, aquí no importa, pero al final resulta que como que vamos cayendo. Voy a usar un ejemplo rápido, por ejemplo, el caso de El Salvador. En El Salvador hubo 3 periodos, recuerdo, de Arena, un partido completamente de derecha, luego entra el Farabundo Martí de Liberación Nacional, de izquierda, también por 2 periodos. Resulta que el desencanto es tan grande que aparece un hombre joven con ideas diferentes, con mucho carisma, mucho populismo, bastante determinante, y arrasa y saca totalmente del mapa a la derecha de Arena, a la izquierda del FMLN. Entonces dice uno, bueno, aquí, ¿qué pasó? Nos vamos al Perú y en el Perú pues ahora encontramos una izquierda representada por Pedro Castillo, una derecha populista también que se une alrededor de sálvese quien pueda y que Keiko, quien ha sido señalada de corrupta, señalada de esto y lo otro, pues resulta que es la bandera y con la que se está peleando. Y tenemos países como Chile, que Chile, pues casi del primer mundo, un ejemplo para toda Latinoamérica, y de repente cae por una crisis económica, social, en una tremenda conflictividad. Empieza aquello de los buses, el transporte, aquellos destrucción masiva que se hace, y termina ahora con una constituyente electa en la cual predomina la izquierda. Entonces dice uno, bueno, ¿qué pasó con lo que traían anteriormente? Entonces, ¿qué es lo que le está fallando? Le están fallando los sistemas totalmente a la gente, diría yo, Luis Felipe, porque a pesar de que en América Latina se han invertido miles de millones de dólares o quetzales o pesos o reales o la moneda que sea, pues como que nunca llega, porque hay una tremenda corrupción en el camino que no, hace que no se llegue finalmente a generar desarrollo en donde verdaderamente se necesita. Yo Ese creo es que el hay, círculo que yo miro complicado. sí, hay dos problemas que recojo de tu intervención. Uno es la crisis de los partidos políticos en general. Ya la gente no cree en los partidos políticos, eh, porque los partidos políticos en su mayoría han dejado de tener efectivamente esa doctrina como se tenía antes, la socialdemocracia, el socialcristianismo, hasta la misma derecha, por un lado. Entonces surgen los movimientos sociales en respuesta a esa crisis institucional de los partidos políticos, que es lo que ha ganado en Chile. Por ejemplo, si nosotros revisamos un listado de los constituyentes que han sido electos en Chile, la mayoría de los electos no representan a partidos políticos, sino a movimientos sociales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, en Perú pasa lo mismo. En el Congreso que ha sido electo, también muchos de los electos no son militantes de los partidos políticos. Ahí la ley permite invitar a diferentes personalidades a que entren a la lista de candidatos y muchos de ellos han sido elegidos porque la gente sabe que no representan y no van a responder a un determinado partido político, sino que van a darle el beneficio de la duda, que van a trabajar en beneficio de la colectividad. Pero el otro tema, y que creo que es el más grave, mi querido Francisco, es el tema de la corrupción, y tú lo has dicho perfectamente. Si nosotros vemos todos los países de América Latina, todos, porque no se salva ninguno, tal vez el único que se salva es Uruguay, están ensuciados por el tema de corrupción. Incluso en Uruguay, el año pasado con la pandemia, hubo una crisis de uno de sus funcionarios de salud por el tema de las vacunas que fue sacado, por corrupción también. Pero aparte de eso, no hay más de lo que por lo menos se sabe públicamente. Pero si hacemos una revisión de todos los países de América Latina,
el principal problema es corrupción. Muchos políticos están enjuiciados. Perú es el campeón de los enjuiciamientos a los presidentes de la República. Si regresamos, Vizcarra está enjuiciado por corrupción, PPK está enjuiciado por corrupción, el anterior, Alan García, se suicidó cuando estaban yendo a su casa a detenerlo acusado de corrupción, Ollanta Humala, acusado de corrupción, que estuvo incluso preso, Alejandro Toledo está aquí en Estados Unidos esperando que lo manden a Perú para que sea juzgado por corrupción, Fujimori preso por actos de corrupción y por violaciones de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, si hay un tema gravísimo, y a pesar de que la comunidad internacional en general ha hecho todos los esfuerzos para que legalmente se tomen medidas contra la corrupción, en la práctica no se dan. Existe una Convención Interamericana contra la Corrupción del año 1999, donde la mayoría de los países de América Latina lo han ratificado. Incluso esa convención tiene hasta modelos de leyes para que sean incorporados en los países. En algunos casos lo han hecho, en otros no lo han hecho, pero la corrupción sigue imperando. Entonces, yo creo que también tiene que ver con una falta de educación en valores de las sociedades, con una necesidad del civismo, del servicio y sobre todo tener esa opción de la transparencia desde la sociedad civil para los contratos que firman los estados, los contratos que firman los ministerios, una vigilancia a los propios políticos, porque todos los países están ensuciados por corrupción. No se salva Guatemala, no se salva Honduras, no se salva Nicaragua, pues El Salvador, por Bukele, realmente están mejorando las cosas, pero tú bien lo decías, no importa qué gobierno es, yo creo que la corrupción no tiene ideología. En El Salvador, la corrupción ha sido de derecha y ha sido de extrema izquierda con el grupo de la exguerrilla en el gobierno. Entonces, es un mal de la sociedad que no solamente está en América Latina, sino también está en Europa, está en África, está en Estados Unidos, de forma que en algún momento la comunidad internacional va a tener que hacer algo importante para acabar con estos actos de corrupción. No es solamente mandar a la cárcel de por vida a los corruptos, no es solamente quitarle los ejercicios de los derechos civiles, sino hay que tener políticas desde la educación, desde la escuela, los valores, la familia. Y yo creo que eso va a ser una base para poder darle vuelta a todo el sistema de corrupción que se está viviendo en estos momentos y que se regrese a lo que era antes, Francisco, tú te acordarás, con una política limpia, con una política donde la discrepancia era política, ideológica, donde existía realmente un afán de servicio y no un afán de servirse, que es lo que vemos ahora en algunos de los políticos. Claro, por ejemplo, en Guatemala se hacían números de que más o menos de un presupuesto de la nación, entre un 30 y un 40% se perdían directamente en la corrupción. Entonces, imagínate tú que eso así. Luego también esta corrupción, un distinguido invitado que tuvimos acá, el doctor Osvaldo Mazariegos, un psiquiatra muy connotado, él nos decía en un programa, dice, miren, es que el ser humano es por naturaleza corrupto. Claro, pero cuando no hay medidas, entonces se va la mano, porque yo lo que creo que pasa con esta Latinoamérica, desafortunadamente, es que se perdieron esos valores que tú señalas, pues la virtud antes era algo bueno, ahora ya no, ahora el que es virtuoso y no roba es tonto, dice, pero este estuvo en el gobierno y no salió millonario. Lo ven mal, lo ven feo. Te ven feo, te ven como medio retrasado, ¿verdad? Es decir, yo creo que sinceramente al perderse esos valores, la corrupción se infiltró totalmente en el sistema, Luis Felipe, porque la corrupción ya no es solo que roben el dinero directamente, ¿no? Va desde aquello de que ponen un asfalto que es de medio milímetro cuando debe de ser 10 centímetros, el puente se va a caer en un año cuando debe haber durado 100, una tras otra. Incluso esta burocracia que enfrentamos los latinoamericanos, particularmente en el cual hacer un trámite es terrible, ya es una burocracia, porque para acelerar el trámite mucha gente tiene que caer en decir, mire, ¿cómo hago para que salga rápido mi licencia? Porque si no va a pasar un año o dos. Entonces yo sí creo que nosotros necesitamos una
regresar a principios y a valores muy fundamentales, a un sistema de rendición de cuentas, pero efectivo. Cuando se habla muchas veces de que se cooptó el sistema, tiene toda la razón. Está cooptado el sistema ejecutivo, el legislativo e incluso el de justicia. Entonces, para fin práctico, todo queda cubierto por el mismo proceso de conspiración. Va a ser difícil quitarlo, pero si algo daña el desarrollo de una nación, es toda esa corrupción, Luis Felipe. Yo creo que ese es uno de los grandes retos de cómo transformar y cómo poder salir adelante. Hay un ejemplo de personajes como el presidente Mujica, que es tan romántico y tan inspirador, ¿no? Viene el hombre y sale, saque él su carrito Volkswagen, vuelve a su casa de donde salió originalmente y ahí vuelve de nuevo, lo cual es totalmente diferente a los funcionarios de nuestros países, que no importa el nivel, salen millonarios y salen pues como los nuevos ricos y se les olvidó de dónde venían. Pero también Mujica debe ser un hombre con valores muy fuertes, muy asentados, muy formales, y obviamente lo logró evitar. Va a ser difícil, cuesta encontrar por dónde romper ese nudo gordiano que se ha venido haciendo cada vez más denso. Probablemente lo que necesitamos es la espada de Alejandro que la corte de Tajo para poder terminar la corrupción, Luis Felipe. Sí, es un problema complejo. El caso de Mujica sí es un caso emblemático, a pesar de que es un hombre que sufrió mucho, ¿no? Sufrió carcelería, persecuciones y pudo salir sirviendo a su país. Pero yo creo que una de las grandes soluciones está en la educación. Yo sí creo en una educación de calidad, una educación accesible a todos los sectores, una educación donde se tengan por principio la enseñanza de los valores cívicos, pero también la enseñanza de aquellos derechos humanos de los que uno tiene que salir a defender y a proteger. Porque si al final la educación también está en crisis, ¿qué se está enseñando a los profesionales? ¿Qué valores se les está transmitiendo a través de diferentes generaciones para que ellos puedan salir a la sociedad? ¿A qué? A la ley del más vivo, ¿no? El que puede hacer mejor las cosas que yo, porque yo tengo más conexiones que tú, entonces yo gano más que tú. Y eso no puede ser. Porque también el otro tema está el de la igualdad de los derechos. Y aquí hay otro tema que también merece mucho más espacio, que es el derecho de las mujeres, el derecho de las minorías, el derecho de las personas excluidas, de las personas diversas, y que creo que a pesar de que se ha avanzado considerablemente en algunos países, todavía no es suficiente. La cantidad de casos de feminicidio, pues la vergüenza para nuestros países de América Latina, México, Guatemala, que son los que encabezan los índices de feminicidio en el mundo incluso, es triste. Es triste porque si vemos cómo se está haciendo esa educación desde de las casas, incluso de las propias familias. Yo que he dado clases en la universidad, a veces algunos alumnos cuando hablamos de estos temas, algunas alumnas me salen diciendo, mire, yo en mi casa me cuesta luchar contra este machismo de mi padre, ¿no? Claro, porque ha sido trasladado de generación en generación, pero en algún momento se tiene que romper, y yo creo que este es el momento indicado. El tema de corrupción, que está siendo trasladado de periodo político en periodo político, tiene que terminar. Este es el momento indicado, porque si no pasa algún cambio sustantivo, las crisis económicas, políticas, sociales de América Latina van a acrecentarse. Entonces ya no vamos a tener los gobiernos que van a seguir robando, sino vamos a tener sociedades que van a explotar conflictividad social, va a haber demandas sociales justas, gobiernos que no van a poder demandar, leyes que no van a estar acordes con esas necesidades y la sociedad va a seguir siendo pobre, descuidada, viene otra pandemia, seguirá matando gente y el círculo comienza a seguir caminando, a seguir dando vueltas sin soluciones y con los mismos problemas. Yo vi una publicación tuya muy interesante sobre este tema, ¿no? Porque cuando vemos lo que pasa en Colombia, que de repente hay un movimiento tremendo, hay una gran conflictividad, la violencia, vemos lo que pasó en Chile también y vemos encontrar ahí pues todas las gentes que fueron lastimadas, toda la propiedad que fue destruida, todo el patrimonio de la nación que se destruye. Vemos en Nicaragua la forma como se reprimen, por ejemplo, las manifestaciones y pues toda esta conflictividad. Y me gusta cuando tú publicas y dices no más conflictividad social.
¿Cómo visualizamos este sistema para que hayan válvulas de escape, para que hayan mecanismos, Luis Felipe, que nos eviten llegar a esos extremos en los cuales también, aunque se tenga razón, no es justificado la violencia que se realiza? Y es una violencia que al final daña patrimonio que es de la nación, de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo visualizas tú esa no más conflictividad social? Mira, lamentablemente los países en general no están preparados para tener políticas de prevención a la conflictividad social, donde yo creo que está el asunto de fondo. Muchos de los conflictos sociales simplemente se ven como incendios y que en ese momento hay que llevar al bombero para que lo apague, pero el problema sigue estando ahí. Entonces, América Latina en general necesita de estrategias en conjunto para prevención social. En algún momento, yo incluso hice una propuesta a la OEA para que se pueda trabajar en una convención interamericana para la prevención de los conflictos sociales. Y es un tema que no se aborda. Si tú ves, por ejemplo, los países de América Latina que no tienen conflicto, los presidentes nunca se acuerdan de conflicto hasta que le toca un conflicto. Hasta que haya un muerto, hasta que haya heridos, hasta que haya daño a la propiedad privada, a la propiedad pública, y recién dice hay un conflicto. Entonces, ¿qué hacen? Llevan a un bombero, a un político, trata de hacer algún acuerdo, solucionarlo, pero el problema sigue de fondo. Entonces es un recurrente. No hay estrategias. Entonces los estados lo que tienen que hacer es trabajar desde los gobiernos locales en prevención de conflictos sociales, pero paralelamente trabajar en políticas públicas en favor de esa clase que demanda derechos y que es las personas que generan justamente la conflictividad social. Si los estados tuviesen políticas suficientes que reflejen o que respondan a las demandas sociales, no habrían conflictos sociales porque no habrían motivos. Pero cuando se hacen las leyes en favor de los poderosos, de los empresarios, o si es que los empresarios, a pesar de existir las leyes, no pagan lo justo a sus trabajadores, no les dan los beneficios de ley que les corresponde, o trabajan, porque si no trabajan bajo las condiciones privadas, simplemente van a ser despedidos, surge la conflictividad social. Eso por un lado. Por el otro lado está todo el tema de conflictividad social de las empresas extractivas, que ese es otro problema, que violan el calentamiento global, pero tampoco se tienen leyes claras para poder regularlo. Se cree que si una empresa viene y se le cobra un cierto impuesto, ya puede ser lo que le da la gana en ese territorio, y no es así, porque son los trabajadores los que pagan las consecuencias. Entonces, no hay prevención, no hay capacitación. Muchos de los gobiernos tienen en sus ministerios oficinas de conflictos sociales. No hay unidad en la respuesta para la conflictividad social. Si es que no se tienen estos dos elementos, prevención y políticas públicas, esto es un hervidero. Y el conflicto social es, además, tiene un efecto dominó. Cuando comienza en un país, comienza en otro, y ha llegado un momento en América Latina donde todos los países han estado en permanente conflicto social hasta que se apaga y nuevamente vuelven a crecer. Yo creo que la pandemia apagó mucho el inicio de esta conflictividad social. Acuérdate que Piñera estuvo así, creo que por una semana, de no dejar el gobierno. La pandemia lo salvó, pero ahora se está regresando nuevamente a la cuasi normalidad, donde si es que no se hace algo para prevenir esos conflictos sociales, con estrategias desde los gobiernos locales y con políticas públicas, vamos a tener el mismo problema. Perú es ahorita un hervidero. No importa gane quien gane en Perú, la conflictividad social va a resurgir, porque tanto unos como otros van a estar descontentos con lo que haga cualquiera de los dos que gane. Y ese va a ser un problema, pero si es que en Perú no se adopta una estrategia de prevención a los conflictos sociales, en verdad va a ser muy grave, como puede ser en Guatemala, como puede ser en El Salvador, Colombia, o Nicaragua, pues tiene sus cosas aparte, ¿no? Ahí se maneja dictatorialmente todo. Pero Chile, Brasil mismo, con todo el tema de los pueblos indígenas, por ejemplo, que esa es otra tarea impostergable, yo creo que al final sí, es importante la conflictividad social,
pero es importante prepararse también en negociación y en resolución de conflictos, que creo que es uno de los temas que las sociedades necesitan ahora. Luis Felipe, muchísimas gracias. Mira, desafortunadamente nos tenemos que ir retirando porque pues en estos programas el tiempo se agota antes de lo que uno quisiera, ante tanto que tenemos que platicar. Yo creo que es importante, nos queda muy claro el hecho de que en nuestra Latinoamérica, en nuestro mundo prácticamente, tenemos que buscar cómo evitar esos conflictos sociales y tenemos que evitar obviamente la corrupción, que es también la que produce o lleva a que haya una gran falta de muchos recursos, de salud, de educación, de infraestructura social en general, lo cual pues son compensadores que van a buscar evitar y tener más paz social y evitar llegar a tremendos conflictos. Pues ojalá que los gobernantes que lleguen estén preparados para gobernar, estén capacitados científica, mentalmente y espiritualmente para ser buenos líderes de sus naciones y obviamente sean virtuosos, es decir, no sean corruptos y no sean ladrones. Luis Felipe, nos vamos a tener que retirar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Acción Positiva. No, al contrario, para mí es un honor, Francisco, estar en Acción Positiva y muchísimas gracias por la oportunidad que me das de llegar a toda tu audiencia. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche.